los medios de comunicación que nos acompañan. Agradezco la presencia de la diputada Floribón Morales, de la diputada Guadalupe Chavira, de la diputada María Clemente García. Ella es coordinadora temática de diversidad, género e inclusión, de la compañera Adriana Bustamante, de la compañera Claudia Tello, de la compañera diputada Blanca Narro, de la compañera diputada Marta Barajas. Nos acompañan también el diputado José Miguel de la Cruz y la diputada y el diputado Julio César Moreno. Se van a sumar más diputadas. También nos acompaña la diputada Olivia Esquivel. Por lo tanto, mientras se suman más diputadas y diputados, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. En este Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, para México es un momento histórico. Con las actuales reformas en el estado de Hidalgo en junio, en Veracruz en julio, ambas en este 2021, con los antecedentes de Oaxaca en 2019, la Ciudad de México que marcó la referencia en el 2007 y ya ahora con los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la despenalización del aborto y de la objeción de conciencia. Es el momento de que todas las mujeres tengamos derecho al aborto legal y seguro en nuestro país. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional la criminalización total del aborto, invalidando los artículos que castigan con cárcel a quienes aborten, y ese criterio se establece para todas las juezas y los jueces de nuestro país. Parafraseando al ministro presidente Arturo Saldívar, a partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y respeto a todas las mujeres. Es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, su dignidad y el pleno ejercicio de sus derechos. De la misma forma, el 20 de septiembre resolvió invalidar precepto de la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud. Lo que significa que es inválido dicho artículo, porque ante la falta de límites para su ejercicio, pone en riesgo otros derechos, como por ejemplo, el acceso a servicio de aborto, pues la objeción de conciencia no constituye un derecho absoluto y exhorta al Congreso de la Unión a legislar en el tema, regulando con estándares claros y puntuales para que el personal médico y de enfermería de los servicios de salud pública y privada puedan ejercer objeción de conciencia sin que esto se convierta en una negación de servicios para las personas que los requieren de manera pronta y sin dilaciones. Con estos dos históricos fallos de la Suprema Corte, a las legisladoras y legisladores nos corresponde adecuar el marco jurídico para garantizar la despenalización del aborto, el derecho a la objeción de conciencia sin obstaculizar el derecho a la salud. Por ello, en esta fecha tan significativa de la lucha feminista, he presentado una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y una adición a la Ley General de Salud, para garantizar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, para quedar como sigue. Código Penal Federal, artículo 329. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Ley General de Salud, artículo 67 bis. Las instituciones de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos donde las causales son excluyentes de responsabilidad penal en caso de aborto, cuando la mujer interesada así lo solicite. La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de 5 días naturales contados a partir de que se presente la solicitud y satisfechos los requisitos que se establezcan en la legislación aplicable. El personal de salud podrá ser objetor de conciencia en la presentación del servicio de interrupción del embarazo y tendrá la obligación de referir a la solicitante con el responsable del servicio de la institución de salud
para que éste a su vez le asigne a personal no objetor, cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer. No podrá invocarse la objeción de conciencia. Las autoridades de salud deberán contar en todos los casos con personal no objetor que reciba y atienda la solicitud. De esta manera avanzamos en concordancia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo con los derechos de las mujeres. El aborto legal no obliga a nadie a abortar, simplemente reconoce el derecho de las mujeres a decidir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es de suma importancia en este Día de Acción Global para el Aborto Legal y Seguro esta iniciativa. Necesitamos que así como en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Oaxaca, en Veracruz, las mujeres tienen derecho a decidir, tengan estos mismos derechos en todas las entidades federativas de nuestro país. Es necesario que trabajemos en este tema y lo comento porque tenemos la información. Ustedes saben que la Ciudad de México fue el referente, desde el 2007 está haciendo la interrupción legal del embarazo. Y a partir de que inició derecho a decidir, ninguna mujer ha muerto por esto durante el proceso, pero tampoco han muerto por abortos maltratados y clandestinos. Quiero comentarles que una buena parte de las interrupciones que se hacen en nuestra ciudad son precisamente de muchos estados y voy a mencionar solamente algunos. De Aguascalientes, 149, de Baja California, 77, de Chihuahua, 68, de Coahuila, 51, de Ciudad de México, 164,000, de Hidalgo, 1,317, de Estado de México, 64,077, de Puebla, 1,491, de Querétaro, 655, de San Luis Potosí, 252, del Estado de Veracruz, 569, de Tlaxcala, 398. En fin, son diferentes estados que han venido aquí, porque aquí en la Ciudad de México sí tienen ese derecho. ¿Y quiénes vienen, quiénes acuden, quienes tienen los recursos económicos para trasladarse a la ciudad, hospedarse, hacer su trámite y esperar los días para ser atendidas? Solamente quienes tienen el recurso. Muchas mujeres, en su mayoría los más pobres, siguen muriendo por abortos maltratados y clandestinos en nuestro país. Pero a ello también se suma el embarazo que tenemos en la adolescencia. Les voy a dar unas cifras. Aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres de menores de 19 años. El Consejo Nacional de Población registró un aumento del 30% de embarazos en adolescentes no deseados durante el confinamiento del COVID-19, que implica poco más de 29,000 nacimientos durante el 2021. Parte de estos embarazos son forzados y consecuencia de la violencia sexual que las niñas y adolescentes viven dentro de sus hogares y comunidades. Prevenir que una niña o un adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos, de acceso a derechos sexuales y reproductivos, para que vivan conforme a su edad, puedan continuar estudiando y tener mejores oportunidades durante su vida. Entonces, este es un tema que el grupo parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados tiene pendiente con las mujeres de nuestro país. Por eso estamos presentando esta iniciativa, porque tenemos una deuda con las mujeres de todo el país y tenemos que garantizar sus derechos. Pero esto también nos habla de la armonización que tenemos que hacer.
de cumplir con los tratados internacionales como CEDAW, como Belém do Pará, con de derechos humanos, para garantizar la ratificación y la firma de estos convenios internacionales que ha hecho nuestro país, por una cultura de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo por su derecho a decidir. Y le dejaría la palabra a las compañeras diputadas que van a participar. Le doy la palabra a la compañera Guadalupe Chavira. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la participación que ha hecho nuestra compañera Beatriz, reconocer este trabajo enorme que ella viene haciendo, no solo en esta legislatura, sino desde la legislatura pasada, y solo me referiré porque ella ha sido bastante precisa y ha dado datos duros, datos importantes de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, y celebramos que esta decisión de la Corte haya llegado en este momento justo que estamos pues estrenándonos con la paridad de género, somos el 50% por fin en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esta agenda que vienen trabajando varias de las compañeras que también fueron reelectas, y es la primera vez que participo yo como diputada federal, y presenté una iniciativa en armonía a lo que está comentando la diputada Beatriz el día de hoy, que tiene que ver más sobre todo con la parte de salud. Ya existe y lo que necesitábamos era que la comisión tuviera materia para poder darle cauce a lo que la Corte ha determinado, que los congresos en todo el país también armonicen su legislación, y en este caso solamente precisaré los temas de las cuales son los artículos adicionales que estoy proponiendo en la iniciativa de reformas a la Ley de Salud, la Ley General de Salud, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica o la necesidad de una intervención para interrumpir de forma legal un embarazo, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Asimismo, las personas titulares del Sistema Nacional de Salud tienen la obligación de coordinar programas ininterrumpidos de difusión a todo el personal médico y de enfermería respecto a los derechos a la objeción de conciencia. Estamos solicitando antes de que empiece incluso a esto en los estados y aquí a nivel nacional, que se haga una campaña de esta determinación que ha hecho la Corte, que se garantice la prevención y el acceso a la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y segura en las condiciones que determine el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades competentes en la materia, se interpretaría en el modo más favorable para la protección, salvaguarda y eficacia de los derechos humanos de la mujer que solicita la intervención en particular. Este derecho será consagrado por las instituciones públicas aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin condición alguna. Esa es una propuesta que yo he hecho, lo voy a compartir por supuesto con mis compañeras diputadas y claro con la sensibilidad que caracteriza a Beatriz por ser una mujer que ha emprendido esta lucha de hace muchos años, y coincidiendo con los planteamientos que ella ha hecho, creo que ha sido suficiente la información que ella ha vertido. Esa solamente es un granito de arena a este trabajo que vienes encabezando, Beatriz. Muchas gracias. Gracias, diputada Chavira. Le doy la palabra a la diputada María Clemente García, coordinadora temática de diversidad y género. Adelante, diputada, por favor. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia y pues me congratulo muchísimo de estas iniciativas que tiene la compañera diputada Beatriz Rojas, acompañada de todas las compañeras que son compañeras que son incansables en la lucha por la igualdad de género, por los derechos de las mujeres. Y se preguntarán, ¿no?, ¿qué tiene que ver una persona que no es un cuerpo gestante con el tema de la interrupción legal del embarazo? Y tenemos mucho que ver porque hay dos derechos muy importantes que son justamente los que fundamentan
el derecho a la interrupción legal del embarazo y son los mismos que fundamentan el derecho a la identidad de género, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la libre autodeterminación de los cuerpos. Esos dos derechos son los que tienen la base jurídica para sustentar y fundamentar el derecho de todas las mujeres y de cualquier cuerpo gestante a tener una interrupción legal del embarazo. Y se dice muchísimo en las calles, ¿no?, en la prensa sobre todo, en realidad, que la Cuarta Transformación y que el presidente de la República es un presidente que está en contra de las mujeres, en contra de la diversidad sexual, pero es falso porque en diversidad sexual hemos aprobado en casi 12 estados el derecho a la identidad de género, con las mayorías de los grupos parlamentarios de Morena, y hemos aprobado 9 más de los que ya había el derecho al matrimonio igualitario con la mayoría de los grupos parlamentarios de Morena. Hoy, bueno, celebramos también, además de estas iniciativas, que justamente el 24 de septiembre la Secretaría de Gobernación, en consecuencia de la resolución de la Corte, emitió el documento para instruir la liberación de todas las mujeres presas por la interrupción de su embarazo. Y esa es una gran noticia que debería de ser un poco más difundida en la prensa porque se dicen muchas mentiras de eso. Y aquí consta que el grupo parlamentario de Morena y que los gobiernos de Morena son gobiernos incluyentes, gobiernos feministas, gobiernos diversos, y me da mucha alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención? Pues no sé si haya alguna pregunta. Sí. Tenemos una pregunta de Félix Muñiz de Metrópoli. ¿Qué tal, diputados? Muy buenas tardes. Bueno, primero quisiera saber si ustedes detectan que la Iglesia se sigue oponiendo a esto, si hay una participación de este sector. La otra es, está bien que se haya aprobado y que la Corte respete el derecho de la mujer en ese sentido, pero ¿no creen ustedes que deberían de impulsar más bien la educación sexual desde los niños, desde preescolar quizás, o no sé, para que exactamente eviten tener una relación que no les va a llevar a nada, ¿no? Así es. O a lo mejor sí a tener problemas. Entonces no sé si desde la legislación impulsar eso. Y lo otro, nada más para que me quede claro, entonces con lo que están diciendo, todo ginecólogo no podrá tener esa excusa de la objeción de conciencia para poder suspender un aborto. Contesto. La primera, pues lógicamente la Iglesia pues siempre va a estar en contra, es de derecha, pero no es su competencia. Aquí la facultad del legislador es precisamente hacer leyes en beneficio de la población y en este caso de derechos humanos de las mujeres. Ellos son otra esfera, por eso hay la separación Iglesia-Estado. Una cuestión de religión, de pensamiento, no puede estar por encima de cualquier ley y lo está dictando la máxima, la Suprema Corte, la máxima toma de decisión. En cuanto, claro, que es necesario, es muy importante y voy a comentarlo. En los gobiernos pasados que tuvimos panistas, hubo mucho retroceso en el tema de salud sexual y reproductiva, información, y eso incrementó mucho el embarazo. Lógicamente se trabajan de manera permanente políticas públicas en las diferentes instancias como lo son en el tema de bienestar, de desarrollo social, políticas públicas en el Instituto de las Mujeres. Claro que cada entidad debe hacer su trabajo, necesariamente requerimos, y es de lo que se habla aquí y es un tema en el que vamos a estar trabajando. Las políticas públicas le corresponden también al gobierno, nosotros damos aquí en la legislatura también la pauta, lineamientos para que así sea. Cuando haya una información clara a los adolescentes de la salud sexual reproductiva y cómo deben ejercer su derecho con responsabilidad, seguramente vamos a prevenir mucho embarazo en la adolescencia. Y en cuanto a lo que usted me dice, no, los ginecólogos, ¿qué estamos diciendo aquí? La Corte dice que
la objeción de conciencia, lo repito otra vez, no debe estar por encima de los derechos de una mujer, de un tercero que afectes. ¿Qué estoy pidiendo y cómo se lleva a cabo en la Ciudad de México? ¿No quiere algún doctor o enfermera hacer la interrupción porque su objeción de conciencia no se lo permite? ¿Qué digo yo? Y cómo se ha aplicado en la ciudad y en donde se ha aprobado. El director y el sector salud debe garantizar doctores que no tengan problema de conciencia para entonces poder atender a las mujeres que así lo decidan, porque es un derecho de salud. Sería esa mi respuesta. Me gustaría hacer una precisión a la pregunta. Claro. Le voy a dar oportunidad, yo le podría contestar, mis compañeras me están pidiendo. Le doy primero la palabra a Nada más María para Clemente. hacer una precisión. Comentaban de si la iglesia está. La iglesia como concepto hay que tenerla muy clara. La iglesia son los feligreses, quienes somos creyentes y los líderes de culto. Quizás quienes se oponen son los líderes de culto, porque la mayoría de las mexicanas y mexicanos, amén de la pluralidad de las religiones y de los credos, somos católicos y católicas. En mi caso, yo soy católica y soy defensora de los derechos de la diversidad sexual, de la educación sexual. Y a propósito de la pregunta, si usted descarga el proyecto de la nueva escuela mexicana, que es el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, que fue publicado justamente todavía en la gestión de Esteban Moctezuma, que sigue ahí, porque es el proyecto que se va a implementar, está detenido obviamente por la pandemia, porque pues se tuvo que improvisar para poder tener la educación a distancia, pero se reformó justamente cuando se tumbó aquí, nuestras compañeras que hoy son reelectas, la reforma educativa, se reformó el artículo 3º constitucional y se añadió el concepto de educación sexual, Porque ya va con perspectiva poniendo a de México a la género. vanguardia en América Latina. Y eso se traduce en la nueva escuela mexicana, en donde se ve que desde tercero de primaria hay clases de educación sexual. Gracias. Exacto. Adelante, diputada Claudia Telle. Gracias, buenos días. Pues nada más para reforzar, efectivamente en los planes y programas de estudio siempre ha estado educación sexual en los temas, desde lo que es preescolar, primaria y secundaria. Y sin duda, esta Cuarta Transformación está actualizando todos los temas y, como ya lo dijeron mis compañeras, desde nuestro artículo 3º. Muchas gracias. Pues agradecemos su presencia. Muchas gracias a todos y todas. Buen día.